Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Les voy a dar la clase de hemostasia y coagulación. Bueno, ya les había subido el Power, pero no les había grabado la explicación arriba, así que ahora hacemos eso, así ya lo tienen para poder estudiar, y con esto completan el módulo de clases de sangre. Nada, espero que vengan entendiéndonos. Creo que los Zoom que estamos haciendo, las reuniones ayudan a responder algunas dudas que tienen. Y bueno, no queda otra, así que hay que sentarse, leer los libros y, y ayudarse con las clases que damos nosotros, que muchas veces tienen errores porque nos confundimos nosotros, o pueden haber interpretaciones distintas en algunos conceptos, así que siempre estudien con el libro a mano y corroboran con lo que se dio en clase, ¿sí? La última verdad siempre la tiene el libro, nosotros siempre lo decimos con Sabri y en todas las comisiones, que, nada, que nos podemos equivocar, así que para evitar dudas, siempre lo que tienen que hacer es corroborar con el libro y de última nos hacen las preguntas de algo que no se haya entendido. Una cosita que quería mostrarles, a ver, dejo acá, vamos a darle compartir acá el programa, ¿sí? Vimos de fisiología de la sangre, generalidades y glóbulos rojos, en la primera clase que les di yo. Segunda clase que dio Sabri, glóbulos blancos e inmunidad, ¿sí? Y los conceptos que vamos a ver hoy son estos: hemostasia, definir homeostasis, hemostasia y coagulación, sistemas involucrados en la hemostasia, factores que lo desencadenan, reacción vascular, plaquetas, formación del tapón plaquetario, sistema plasmático de la coagulación, vía intrínseca y extrínseca, cascada de la coagulación, importancia del calcio y la vitamina K, y una integración y repaso de fisiología de la sangre, que es un poco lo que hicimos el otro día en el Zoom. Bibliografía, Guyton como siempre, y pueden complementar con Bessie Taylor. De hecho, yo algunos conceptos de la clase los saqué de Bessie Taylor, ¿sí? Y había uno más que nosotros habíamos cargado en el campus, que es el Carranza. Son 3 libros de fisiología general que, que pueden utilizar. Siempre el más simple de entender y el más completo es el Guyton. Bessie Taylor ya se complica un poquito más, pero está bueno. Así que bueno, se manejan con eso. Bien. Entonces, siempre usen el programita para ver qué es lo que hay que estudiar, porque uno agarra el libro y el libro es muy extenso, pero el programa los ordena. Ustedes dicen, bueno, ¿qué tengo que saber de esta clase? Bueno, poder definir homeostasis, hemostasia y coagulación, cuáles son los sistemas involucrados en la hemostasia, que van a ser la reacción vascular, en la formación del tapón plaquetario y sistema plasmático de coagulación, porque es importante el calcio, la vitamina K, esas cositas, nada más, ¿sí? Lo mismo con todas las clases. Bien. Dejamos acá y compartimos PowerPoint. Agrandamos. Vamos a poner el cursor. Muy bien. Me cebo un mate, así arrancamos. Creo que va a ser corta la clase esta. Sí, el tema no es largo. Depende cuánto hable yo, básicamente. Bueno, entonces, hemostasia, ¿sí? Y coagulación de la sangre. Son los dos temas de la clase de hoy. Bien, vamos a empezar viendo este video. Obviamente vamos a hablar de qué pasa cuando se lesiona un vaso sanguíneo. Vamos a ponerle mudo, así no nos complica. ¿Qué pasa cuando se lesiona un vaso sanguíneo? ¿Cómo reacciona el cuerpo ante eso? Ante un corte, un golpe o algo que nos haga sangrar, que genere una hemorragia, ¿sí? Pérdida de sangre desde los vasos sanguíneos. El sistema que va a actuar en esos casos va a ser el sistema de la hemostasia y la coagulación de la sangre, ¿sí? Normalmente este sistema, el sistema de la hemostasia en condiciones fisiológicas, o sea, condiciones de normalidad, lo que permite es que la sangre pueda circular de manera líquida dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? De manera líquida, que el plasma pueda correr sin problemas y llegar esa sangre a todos lados.
Ahora, también tiene la posibilidad de, cuando este sistema se activa, el sistema de la hemostasia se activa, pasar la sangre de ese estado líquido, en el cual funciona normalmente y le permite recorrer eh, el interior de los vasos sanguíneos sin problema, pasar de ese estado líquido a un estado gel, ¿sí? O sólido, que es ni más ni menos que la formación de ese coágulo sanguíneo, ¿m? Que es, este, está en un estado más sólido. Entonces, fíjense en el video, que lo que empieza hablando es eso. Normalmente la sangre recorre los vasos sanguíneos con todos sus glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y todos los elementos formes. Recorre la sangre el interior de los vasos sin problemas con normalidad. Ahora les va a mostrar qué pasa cuando, en este caso, hay una ruptura en la pared vascular, se rompe el endotelio de ese vaso, y lo que va a pasar es que se va a activar este sistema de la hemostasia. Entonces, fíjense que ahí las plaquetas se empiezan a juntar y forman como una malla, un tapón, se le dice tapón plaquetario, que lo que hace es tapona esa ruptura del vaso y impide que la sangre siga saliendo por ese lugar. Pero no es lo único que va a pasar, ¿sí? También este, se va a activar una cascada de la coagulación, que lo que va a hacer es llenar de fibrinógeno, va a formar una malla de fibrina en esa zona, y va a hacer que ese tapón plaquetario se adhiera con una mayor fuerza a esta zona que está rota, ¿sí? El tapón plaquetario solo es como un taponamiento rápido, pero laxo. Lo que tiene que suceder después es coagularse esa zona, a través de esa formación de malla de fibrina, y eso le va a dar mucho más fuerza a esa pared que tapó la ruptura, ¿sí? Ahí lo que se va viendo es, fíjense, las, eh, las fibras de fibrina, que lo que van haciendo es entrecruzarse y formando una pared mucho más fuerte. ¿Sí? A su vez en ese lugar atrapan a glóbulos rojos y demás células, que es básicamente la coagulación o la formación del coágulo sanguíneo, ¿sí? Después ese coágulo tiene que disolverse, la pared de la arteria se va este, a recomponer, ¿sí? Se va a volver a formar el tejido de endotelio y demás, y ese coágulo tiene que desaparecer. Y eso lo va a llevar a cabo una enzima que acá les marca, que es esta que se va pegando acá, la plasmina, ¿sí? La plasmina va a disolver ese coágulo, ¿sí? Una vez que obviamente la pared de la arteria esté cerrada y no salga más sangre, ¿sí? Es importante que los coágulos de la sangre se disuelvan, y no queden adheridos al interior, porque eso es lo que pasa en ciertas enfermedades, que los coágulos, o sea, que se forman coágulos sanguíneos y no se disuelven. Entonces cuando van a vasos muy chiquititos del cuerpo, en el cerebro o en el corazón, provocan lo que son los infartos de miocardio o los famosos ACV, accidente cerebrovascular, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese coágulo que se formó por alguna causa eh, se desprendió de la pared y fue recorriendo el vaso sanguíneo en el interior hasta llegar a un lugar que era muy chiquitito y no pudo seguir atravesándolo. Y ahí quedó. Y en ese lugar en el cual quedó atrapado el coágulo, el vaso sanguíneo no puede seguir circulando sangre, ¿sí? Entonces ese lugar, esos tejidos a los cuales estaban irrigados por ese vaso, empiezan a generar una isquemia, ¿sí? No le llega sangre, no le llega oxígeno ni glucosa, y se empiezan a morir. Eso es lo que pasa en los infartos de miocardio y en los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Entonces es importante, por un lado, como vimos en el video, que cuando se rompe la pared del vaso, se active el sistema de la hemostasia y las plaquetas vayan a ese lugar, ¿sí? Se activen y formen ese tapón plaquetario, que luego, para darle más fuerza a ese cierre en la pared, necesita que se forme el coágulo sanguíneo. Y por último, necesitamos que una enzima llamada plasmina disuelva ese coágulo para evitar estas patologías que les contaba recién, ¿sí? Bien. Entonces vamos a definir lo que es la homeostasis, para no confundirlo con hemostasia. Si se fijaban en el programa, les hablaba de
Homeostasis, definirlo, saber qué es, hemostasia y coagulación. ¿Sí? Tres propiedades tres propiedades distintas que tienen que poder definirlas, ¿sí? O entender a qué se refiere. Homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Esto ya lo vimos en la primera clase, es un término muy general que es uno de los conceptos más importantes en fisiología, homeostasis. Porque, como dice acá, lo que hace referencia o refleja es esa capacidad que tiene el cuerpo, esa propiedad de mantenerse en un estado de equilibrio dinámico, principalmente para mantener su medio interno, ¿sí? El fin es que el medio interno, o sea, el líquido extracelular, básicamente, se mantenga estable, ¿sí? En sus concentraciones, ¿sí? Y eso se logra regulando y compensando los cambios que pueden ocurrir, porque obviamente eh, el medio externo, el líquido extracelular, puede variar su concentración de electrolitos, de agua, puede variar la volemia. A su vez, un ejemplo clásico es para hablar de homeostasis es la regulación de la temperatura. Y la temperatura corporal puede variar dependiendo de la temperatura del entorno en el cual estemos, ¿sí? O otro ejemplo puede ser la regulación del pH. Todas esas variables lo que van a hacer es alterar el medio interno. El medio interno de los órganos y de todo el organismo en sí. Entonces, la homeostasis lo que logra es que a través de distintos mecanismos ese medio interno pueda mantenerse estable. ¿Cómo? Bueno, regulando y compensando. Si la temperatura desciende, generará algunos cambios para que la temperatura vuelva a sus valores normales. Lo mismo el pH. Si el pH se vuelve más ácido, por ejemplo, ¿sí? pH de la sangre, hay sitios del cuerpo que lo van a detectar y lo que van a hacer es generar cambios internos para volverlo a su nivel de normalidad, ¿sí? Por eso es un equilibrio dinámico, no es un equilibrio estático como se creía antes, en el que el pH no varía en ningún momento, la temperatura es siempre la misma. No, la temperatura, el pH, la concentración de electrolitos, la volemia, eso puede variar, ¿sí? Puede subir, aumentar o disminuir. Por eso es un equilibrio dinámico, un estado de equilibrio dinámico. Pero lo que sí es importante saber es que el objetivo, el fin último es que se mantenga estable ese medio interno. ¿Cómo? Bueno, si se aumenta y se va por encima de los valores normales, volver a activar funciones o cambios que lo vuelvan a su normalidad. ¿Sí? Lo mismo si disminuye. Bien, eso con respecto a la homeostasis. En cuanto a la hemostasia, que es el tema de la clase de hoy principalmente, como les decía, uno de los objetivos que va a tener la hemostasia en condiciones de normalidad fisiológicas es mantener la sangre en estado líquido, el sistema sanguíneo en estado líquido, y que pueda correr por el interior de los vasos sin ninguna dificultad. Ahora, también tiene la propiedad de, si se da la ocasión de que un vaso sanguíneo se rompe, por una herida o por un golpe o por alguna causa, se rompe un vaso sanguíneo, la hemostasia lo que va a generar es activar un conjunto, como dice acá, de mecanismos que tienen por función evitar la pérdida de sangre y detener esa hemorragia. ¿Sí? Entonces, yo lo explicaría desde esos dos lados. En general uno siempre asocia hemostasia a esto, a evitar la pérdida de sangre y tener una hemorragia. Pero también tengan en cuenta que la hemostasia hace lugar también a los mecanismos que mantienen en estado líquido la sangre y le permiten circular sin problemas. ¿eh? Eh, Cuando detectan una ruptura en la pared del vaso y hay que detener la hemorragia, entonces pasa de ese estado líquido a ese estado sólido, y que es la coagulación de la sangre. ¿Sí? Bien. ¿Y coagulación? ¿Qué se entiende por este término? Bueno, se dice que es un proceso que está destinado a formar una malla de fibrina
que es una proteína, que ahora vamos a ver, que sirve para fijar el trombo. El trombo era ese conjunto de plaquetas que habíamos visto recién en el video, que está adherido a la lesión, es lo que primero tapa el lugar de la lesión en el vaso, ¿sí? Y bueno, dice que atrapa eritrocitos, o sea, glóbulos rojos, formando un coágulo sanguíneo. La coagulación se llega a través de una cascada de activación de un montón de factores que tienen por fin último formar esta malla de fibrina, ¿sí? Que, como dice acá la definición, lo que hace es fija el trombo plaquetario, el tapón plaquetario lo fija, lo adhiere al lugar de la lesión, lo mantiene más firme, ¿sí? Y en ese lugar, bueno, va a atrapar a un montón de enzimas, células, eritrocitos en este caso, ¿sí? Va a formar esa malla y va a mantener adherido todo lo que está en ese sector. Una vez que se reparó la pared del vaso sanguíneo, lo que se hace es disolver ese coágulo, ¿sí? Se van a activar enzimas que lo van a disolver. Bien, bueno, continuamos. Endotelio vascular normal. Como les decía, el endotelio es la capa de células que recubre el interior de un vaso sanguíneo, ¿sí? Como dice acá, las células que recubren la cara interna de los vasos sanguíneos, ya sean venas, arterias o capilares, se llaman células endoteliales. Y se dice que, esto es importante, forman el mayor órgano del cuerpo humano, ¿sí? Y tiene un montón de funciones el endotelio. Supongo que le dicen que es el mayor órgano por la longitud y la cantidad de células que lo forman, ¿no? Fíjense, acá tenemos un corte de un vaso sanguíneo. La capa más interna de células que lo forman es esta, que son las células endoteliales, ¿sí? Después, abajo, bueno, va a haber lo que son el tejido subendotelial, que está compuesto por tejido conjuntivo de fibras de colágeno y elastina. Y después van a ver, obviamente, capas de fibras musculares rodeando el vaso sanguíneo, ¿sí? Bien. Sabemos ya, por lo que vimos en las clases anteriores, que dentro del vaso sanguíneo lo que circulan es los elementos formes, como los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, ¿sí? A su vez, lo que vamos a ver hoy es importante, son los factores de la coagulación, ¿sí? Que son proteínas plasmáticas, que las vimos en la primera clase. Estos factores llevan numeritos, números romanos, que ahora los vamos a nombrar, y son importantes, circulan libremente en la sangre, van de forma inactiva, ¿sí? Son producidos por el hígado, recuerden todas las proteínas plasmáticas las produce el hígado, salvo un par, una, ¿sí? Salvo algunos factores muy poquitos que no los produce el hígado, el resto sí, y lo que es importante es que circulan de manera inactiva. ¿Cuándo se van a activar estos factores? Bueno, como hablábamos recién, cuando se active este sistema de la hemostasia, que se va a activar en caso de que se rompa la pared del vaso sanguíneo y se empiece a perder sangre por ahí. ¿Está bien? Otro dibujito acá, vamos a poner el puntero. Fíjense, este es el vaso sanguíneo, una arteria en este caso, la luz por la cual circula la sangre, ¿sí? La primera capa de células que forma ese vaso sanguíneo es el endotelio. Por debajo tenemos al subendotelio, que es una capa de fibras colágenas y elastina, ¿sí? Y después, más hacia afuera, tenemos las capas de músculo liso, que van a estar presentes en la mayoría de los vasos, menos en los capilares. ¿Sí? Y después lo que se conoce como la túnica externa o adventicia, que es la capa más externa que forman los vasos sanguíneos. ¿Bien? Lo importante que vamos a ver hoy es más que nada el endotelio y el subendotelio. Son dos capas que van a tener funciones importantes en la hemostasia. Bien. ¿Por qué el endotelio tiene funciones importantes en la hemostasia? Bueno, porque
mientras está sano, ¿sí? Esa capa de células del vaso está sana y no está rota, lo que hace es producir distintos factores que son anticoagulantes intravasculares, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Va a producir factores, que son toda esta lista, que están acá, que lo que van a hacer es mantener la sangre líquida, en estado líquido, que no se coagule. Eso en condiciones normales, siempre y cuando el endotelio no esté roto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos factores que hacen que la sangre no se coagulen? ¿Mm? Que están de manera normal. Bueno, por un lado, la lisura de la pared endotelial, ¿sí? Ese es el más importante. Cuando la pared endotelial está lisa, ¿sí? No está rota ni sobresale nada, eh, la sangre puede circular normalmente y no se va a coagular, ¿sí? A su vez, eh, hay una capa de glucocáliz, que es un mucopolisacárido que está en la membrana de las células endoteliales, ¿sí? Que lo que hace es alejar a las plaquetas, ¿sí? Impide que se puedan unir las plaquetas al endotelio, y algunos factores de la coagulación también los aleja, ¿sí? Es como un repelente, si quieren. Bueno, otros factores que se liberan son la eh, trombomodulina, que lo que va a hacer es eh, agarrar a la trombina, que es una enzima que va a participar de la coagulación, la va a agarrar y va a mantener unida acá a la pared endotelial para que la sangre no se coagule, ¿sí? Trombomodulina es una proteína que se encuentra también en la membrana endotelial y va a estar impidiendo que la sangre se coagule. A su vez va a formar la proteína C, que también va a tener funciones anticoagulantes, ¿sí? Otro factor, que es la antitrombina 3, también va a estar impidiendo que esa enzima trombina actúe coagulando la sangre, al igual que la fibrina. La fibrina participa en la coagulación de la sangre, pero a su vez también es como que tiene doble función y antagónica. También participa en eliminar a esa trombina de la sangre que ahora vamos a ver. El NO es el óxido nítrico, que lo que hace es liberado por las células endoteliales, ¿sí? Y lo que hace es mantener el vaso sanguíneo distendido, vasodilatado, ¿sí? Ahora vamos a ver que una de las este, funciones que suceden cuando se lesiona la pared vascular es la contracción de ese vaso sanguíneo, la vasoconstricción. Normalmente entonces, como les decía, lo que se libera es óxido nítrico, se libera la sangre, ¿sí? Y a las células, en realidad a las células musculares lisas, para que permitan que el vaso sanguíneo esté vasodilatado, o sea, esté más abierto de lo habitual. Bueno, otros factores que se liberan son las prostaglandinas I2 o prostaciclina y la ectoadepasa, que también van a funcionar como antiagregantes plaquetarios, o sea, van a impedir que las plaquetas, que son estas, se adhieran al endotelio y que no se forme ni ese tapón de plaquetas ni se coagule la sangre, ¿sí? Bien. Fíjense que acá, bueno, les muestra la pared endotelial y les muestra que, bueno, libera el óxido nítrico, por un lado para vasodilatar el vaso sanguíneo y por otro lado para inhibir la agregación de plaquetas. Lo mismo la prostaglandina I2, que lo inhibe, lo mismo la ectoadepasa, ¿sí? Y acá les marca el colágeno, el factor tisular, que estos dos factores, o esta proteína que es el colágeno y el factor tisular, están por debajo del endotelio de manera subendotelial y van a ser los disparadores de la coagulación, ¿sí? El colágeno y el factor tisular, como vamos a ver más adelante, lo que van a hacer es activar el mecanismo de coagulación. Pero, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando se rompa la pared endotelial. En condiciones normales, el colágeno está por debajo, lo mismo que el factor tisular. Entonces, no tienen contacto con la sangre. Bien. Seguimos avanzando entonces.
Sistemas involucrados en la hemostasia. Vamos a ver un poquito esto. ¿Cuáles son estos sistemas? El primero de todos es la reacción o espasmo vascular. ¿Sí? Una vez que ahora nos metemos de lleno en qué pasa cuando se rompe un vaso sanguíneo, ¿sí? Y es necesario detener la hemorragia. O sea, es necesario que se active el sistema de hemostasia. ¿Qué va a pasar primero? Los vasos sanguíneos van a reaccionar y van a generar un espasmo vascular localizado en ese lugar donde se rompió para eh, disminuir el flujo de sangre en esa zona. ¿Sí? Hacen vasoconstricción. ¿Bien? El otro mecanismo que se va a estar activando de manera simultánea es la formación de un tampón plaquetario. Las plaquetas que van viajando por la sangre libremente, cuando llegan a ese lugar lesionado, ¿sí? Donde la pared del vaso sanguíneo está rota, se van a empezar a activar, se van a empezar a adherir, primero se adhieren a la zona dañada, ¿sí? Van circulando libremente por la sangre, donde tocan esos lugares que están la pared rota, se adhieren. Una vez que se adhieren, se empiezan a activar, y lo que hacen, liberan distintos factores a la sangre que está ahí alrededor para llamar a más plaquetas a ese lugar. ¿Sí? Y eso, ¿cómo se llama? Se conoce como agregación plaquetaria, se empiezan a unir entre ellas y forman ese tapón plaquetario que ustedes veían en el video y ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? A su vez, no es el único mecanismo que va a actuar. ¿Sí? Ya nombramos estos dos. De manera también simultánea, se va a empezar a formar lo que se llama el coágulo sanguíneo. ¿Qué era ese coágulo sanguíneo? Bueno, eh, es la activación de distintos factores que tienen como fin formar esa malla de fibrina o tejido fibroso en el lugar donde está el tapón plaquetario y donde está la ruptura del vaso. ¿Mm? Entonces, entre estos cuatro mecanismos, ¿sí? o tres si quieren, porque estos dos son compartidos, entre la reacción o espasmo muscular, la formación del tapón plaquetario y la formación del coágulo sanguíneo, con esa malla de fibrina que se forma. Entre ellos tres lo que van a hacer es impedir la hemorragia, o sea, la pérdida de sangre. ¿Sí? Tapar ese lugar que está el vaso sanguíneo roto. Una vez que todo eso se logró, bueno, ya no se pierde más sangre, se reparó la pared. Sí, lo que es necesario hacer es disolver, como les decía, el coágulo sanguíneo que quedó ahí adherido al sitio de la lesión. ¿Sí? Ya sabemos que la pared se está reparando, que no se va a perder más sangre, pero eso no puede quedar ahí, ese coágulo sanguíneo. Tiene que disolverse porque si no puede hacer que se empiecen a formar más coágulos en otros lugares donde no es necesario y terminar tapando la circulación de ese vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se active un mecanismo que es la fibrinólisis, que lo que va a hacer es disolver el coágulo. ¿Sí? Una vez que se repara el vaso sanguíneo, lo disuelve y la luz del vaso sanguíneo vuelve a estar normal. ¿Sí? Esto es lo que pasa siempre que ocurra una lesión en un vaso sanguíneo. Acá, como vemos en este dibujito, lo mismo que estaba recién, mecanismos homeostáticos, o hemostáticos, perdón. Lesión del vaso sanguíneo con la hemorragia, ¿sí? La pérdida de sangre. Inmediatamente a que ocurre eso, el vaso sanguíneo, a través de sus fibras musculares que lo rodean, genera un espasmo vascular localizado en ese sector, ¿sí? Una vasoconstricción. Luego, lo que empieza a pasar, que tarda un poquito más de tiempo, es que las plaquetas que venían circulando por ahí se empiezan a adherir al lugar de la lesión y empiezan a formar el tapón plaquetario. Se pegan entre ellas, a su vez llaman a más plaquetas que venían circulando, también se adhieren al lugar y forman ese tapón plaquetario. ¿Sí? Pero, como les decía, ese tapón plaquetario es laxo. No es una solución que pueda durar mucho tiempo. Entonces, ¿qué es necesario? Que se forme se coagule la sangre en ese sector, ¿sí? Formando esta malla de fibrina, que es lo que ven ahí, y fije bien el tapón de plaquetas a la pared del vaso para reparar de manera más eficiente la ruptura. ¿Sí? Bien.
Entonces veamos un poquito qué pasa en cada uno de estos mecanismos hemostáticos que fuimos describiendo, ¿sí? El primero, reacción vascular ante la injuria. Dice que los vasos lesionados con capa muscular, ¿sí? Esto es importante, pueden disminuir su diámetro mediante vasoconstricción. Gracias al efecto de sustancias vasoconstrictoras que libera el endotelio y las plaquetas en respuesta a la lesión, ¿sí? ¿Qué pasa? Se lesiona la pared, como vemos acá, ¿sí? Y las mismas células endoteliales que liberaban factores para que el vaso sanguíneo este, esté vasodilatado y permita la circulación normal, cuando se rompe esa pared, se liberan estos factores que están acá, que son endotelina, serotonina, adrenalina, tromboxano 2, que lo que van a hacer es esto, vasoconstricción, ¿sí? Disminuyen la luz del vaso sanguíneo. ¿Lo ven acá? ¿Cuál es el efecto de esto? ¿Para qué? ¿Para qué va a ocurrir esta reacción vascular ante la injuria, esta vasoconstricción? Bueno, como dice acá, la vasoconstricción lo que va a hacer es reducir el flujo de sangre que pase por este lugar y por ende va a evitar que siga perdiéndose más sangre en la zona lesionada, ¿sí? Entonces deriva, como dice acá, redistribuye la sangre a otras áreas vasculares sanas. Por acá se cierra el paso, ¿sí? Manda la sangre a otro sector, ¿sí? Y acá permite que se deje de perder tanta sangre y a su vez le dé lugar a los otros sistemas a reparar el tejido sanguíneo, ¿sí? El tejido endotelial. Bien. Hablemos entonces ahora de las plaquetas. ¿Qué eran las plaquetas? Esto lo vimos en la primera clase. Las plaquetas derivan de estas células gigantes que son los megacariocitos, que se formaron en la médula ósea, si recuerdan, ¿sí? Eh, y antes de ser liberados a la sangre, lo que empieza a pasar con los megacariocitos es que su citoplasma, parte de ellos, empieza a como romperse en partes más chiquititas que van a dar origen a las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas son básicamente fragmentos de citoplasma de los megacariocitos, ¿sí? Esta célula gigante se empieza a romper y va dando origen a las plaquetas, ¿sí? Que son estos elementos formes, no son células, recuerden, son elementos formes, discoides, tienen forma discoide, muy chiquititos, y que van a estar circulando en la sangre de manera, como dice acá, inactivas. Entonces, bueno, como dijimos, no son células, son elementos formes, no tienen núcleo, pero sí van a tener algunos gránulos que se llaman básicamente los gránulos alfa y densos, que tienen un montón de factores que van a actuar en la hemostasia, ¿sí? A su vez tienen, bueno, algunas fibras de actina y miosina, esos filamentos contráctiles que vimos en la clase de músculo, bueno, también lo tienen las plaquetas porque una de las funciones que van a tener es contraerse, ¿sí? Para poder cerrar eh, ese coágulo sanguíneo, ¿sí? Y poder disminuir la luz de esa lesión en la pared del vaso. Entonces, como les decía, circulan inactivas, solo se van a activar en caso de que detecten que la pared del vaso sanguíneo esté rota. Tienen una vida media corta, de 7 a 10 días en sangre, luego son destruidas, y circulan en una cantidad normal de entre 150 y 450.000 por milímetro cúbico, ¿sí? Bien. Entonces recuerden cosas importantes. Circulan inactivas, se activan cuando detectan que la pared del vaso sanguíneo está roto, y ahí, en esos casos, es que van a liberar las pocas cosas que tienen en su citoplasma, pero principalmente van a liberar el contenido, los gránulos alfa y densos, que van a estar activando estos mecanismos hemostáticos que vamos a ver. Bien. Entonces veamos el segundo de los mecanismos, el de la formación del tapón plaquetario. Vimos el primero, que era la respuesta vascular ante la injuria. Ahora veamos el tapón plaquetario. ¿Cómo se forma?
Primero, lo que va a pasar es que, vean este cuadro, esta es la capa de células endoteliales, ¿sí? Que en este lugar está rota. ¿Mm? Por acá es donde estaría ocurriendo la hemorragia, la pérdida de sangre. Esa ruptura de la pared endotelial lo que hace es exponer fibras colágenas que estaban subendotelial, por debajo de la capa endotelial, la expone a la sangre. ¿Qué pasa cuando expone el colágeno al lugar, a la luz del vaso sanguíneo, por donde circula la sangre? Bueno, las plaquetas que venían circulando se pegan, se adhieren a ese colágeno. ¿Mm? Se empiezan a adherir, todas las que venían circulando, y se empiezan a activar. ¿Sí? Una vez que se adhieren a esa zona, a ese colágeno, se activan, empiezan a liberar, como ven en este segundo cuadro, una plaqueta activada libera ADP y tromboxano 2. ¿Qué van a hacer estos dos factores? Llamar a más plaquetas, ¿sí? Para que vengan al lugar de la lesión, ¿m? Y también las activen y se peguen entre ellas, ¿sí? Fíjense, esto es una unión entre una plaqueta y otra plaqueta, ¿sí? Eso se conoce como agregación plaquetaria. Fíjense en este dibujo, que les nombra acá abajo agregación plaquetaria, como este era el lugar de la lesión, ¿sí? La primera plaqueta, por ejemplo acá, se unió, se adhirió a esa pared vascular rota a través de las fibras colágenas. Cuando se unió se activó y lo que empezó a hacer es liberar factores para atraer más plaquetas. Y lo que hizo fue formar, uniéndose con las demás plaquetas, un tapón plaquetario. ¿Sí? Eh, Importante de esto entonces, las tres fases que son. Primero, la adhesión a la pared vascular dañada, es lo que ocurre acá. La plaqueta venía circulando, encontró esas fibras colágenas y expuestas. Acá están los mecanismos asociados a la exposición de colágeno subendotelial y otro mecanismo que es el mediado por la trombina. Lo que van a hacer es que las plaquetas se adhieran al lugar de la lesión. Una vez que se adhirieron, se activan, empiezan a sufrir cambios morfológicos esas plaquetas cuando se activan. ¿Sí? Primero vamos a ver en un video que tenían forma discoide. Cuando se activan se empiezan a hinchar y se hacen como pelotitas redondas y empiezan a liberar factores de agregación plaquetaria, que son, por ejemplo, el ADP y el tromboxano A2, son los más importantes. Entonces, se activan, y tercer mecanismo, agregación, que es básicamente el llamado a las distintas plaquetas para unirse entre sí y tapar el sitio ese de la pared vascular donde estaba dañada, formar ese tapón de plaquetas. ¿Sí? Bien. Fíjense acá, tenemos otro dibujito donde describe los pasos de esta formación de tapón plaquetario. Tenemos, esta es la capa de células endoteliales, esta es la luz del vaso sanguíneo, por donde circulan las plaquetas, que son estas plaquetas discoides, en la forma que yo les decía. Y por debajo de la célula endotelial, de la capa de células endoteliales, está la matriz subendotelial, que es la que tiene este colágeno, fibras colágenas, que son las que van a activar a las plaquetas. ¿Sí? Entonces, fijémonos lo que pasa en el segundo cuadro. Se rompe la pared del vaso sanguíneo, ¿sí? Se rompe la pared de células endoteliales y se expone el colágeno que estaba por debajo, en la matriz subendotelial. ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa con eso? Bueno, las plaquetas que venían circulando por la sangre, donde entran en contacto con el colágeno, se pegan, se adhieren a ese lugar. Todas las que van pasando se adhieren a ese lugar y se empiezan a activar. La adhesión plaquetaria, se activan y lo que hacen es liberar los factores de agregación plaquetaria, que eran el ADP principalmente y el tromboxano A2. ¿Qué hace? Bueno, que todas las plaquetas que estaban en ese lugar, que pasaban por ese lugar, vengan a este sitio y se junten con las demás, se peguen y se unan con las demás, formando lo que es la agregación plaquetaria y el tapón plaquetario en sí, que lo que va a impedir es de una manera laxa
que no siga perdiéndose sangre. ¿Mm? Es lo que primero tapa el lugar eh, de lesión del vaso sanguíneo por el que se pierde sangre. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a estar faltando acá? Bueno, que se coagule la sangre que estaba en este sector, ¿sí? Se forme el coágulo sanguíneo para terminar de poder tapar este sector, ¿sí? Y reparar la pared. Bien, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, tercer mecanismo, sistema plasmático de la coagulación. Bueno, dice que es un proceso que tiene como fin formar esta malla de fibrina. Fibrina es una proteína que se polimeriza, ¿sí? Forma como filamentos largos que se van a entrecruzar y van a formar una malla. Y lo que van a hacer es fijar el trombo, ese plaquetario, al lugar de la lesión endotelial. ¿Sí? Lo van a fijar atrapando eritrocitos y cambiando el estado de la sangre de líquido a sólido. Eso sería la coagulación sanguínea. Bien, tiene distintas fases o etapas, que son la primera, para que este sistema empiece a funcionar, se tiene que formar primero el complejo activador de la protrombina. Protrombina es una enzima que circula en la sangre de manera inactiva. También es producida por el hígado. Y para poder empezar a coagular la sangre necesita pasar de protrombina a trombina. Entonces necesita que alguien la active. Para eso es que se forma este complejo activador de la protrombina. Eso es lo primero. Una vez que se formó ese complejo activador, lo que va a empezar a hacer es convertir la protrombina en trombina. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y una vez que está formada la trombina, que es esta enzima activa en este caso, la protrombina está circulada en la sangre de manera inactiva. Cuando pasa a trombina se activa, y lo que va a estar haciendo la trombina es agarrar el fibrinógeno, que es otra proteína plasmática, otro factor de la coagulación, ¿sí? Que circula libremente en el plasma, lo va a agarrar al fibrinógeno, lo va a romper, le va a romper una parte y va a formar lo que se conoce como fibrina, que es una proteína que va a estar formando esta malla de fibrina, que va a adherir el trombo, ese tapón de plaquetas, al lugar de la lesión, y con eso va a formar el coágulo sanguíneo. Entonces teníamos que, lo primero para que se dé este sistema de la coagulación es formar este complejo activador de protrombina. Una vez que lo tengo, convertir la protrombina en trombina, y una vez que tengo trombina activada, agarrar al fibrinógeno, dice activación del fibrinógeno, en realidad lo que hace es lo agarra al fibrinógeno, le rompe una parte, como es una proteína, dice que hace un clivaje de la proteína y forma fibrina. ¿Sí? La fibrina es la proteína que tiene la posibilidad de formar esta malla que adhiere el trombo. ¿Sí? Entonces veamos cómo se forma primero el complejo activador de la protrombina, ¿sí? Que sería la primera fase de la coagulación. Este complejo se va a activar a través de dos vías, que son la vía intrínseca y la vía extrínseca. ¿Sí? Que es lo que se conoce como la cascada de la coagulación. Cascada porque son un montón de pasos y sucesos que van ocurriendo que tienen como fin último, formar el coágulo sanguíneo. Lo primero que tiene que suceder es, en ese lugar de la lesión, se van a estar activando dos vías de la coagulación, que son la intrínseca y la extrínseca, que van a tener como cada una tiene una activación de factores distintos, pero llegan a uno que es común entre los dos. Llegan a la activación del factor 10, ¿sí? Que es un factor de la sangre, un factor de la coagulación, que ahora vamos a ver. Las dos llegan a la activación de este factor. Factor 10, A por activado. Este factor 10 activado, que van a compartir las dos vías, lo que va a estar actuando es
junto con otros factores, va a formar el complejo activador de protrombina. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, lo repito así, queda claro. Igual ahora con los videos se van a guiar mucho mejor. En el lugar de la lesión del vaso, dijimos que, bueno, primero se genera un espasmo vascular, después se forma ese tapón de plaquetas, y de manera simultánea está ocurriendo esta cascada de la coagulación a través de dos vías distintas, donde se van a ir activando distintos factores de la coagulación, que son la vía intrínseca y la extrínseca. Cada una se activa de manera distinta y tiene factores distintos que participan, pero tienen uno en común, que es el factor 10 activado, que es como el último de esa cascada, que es el factor 10, que cuando se activa, junto con otros elementos, va a formar el complejo activador de protrombina, ¿sí? Que era el primer hecho que tenía que ocurrir en esa cascada, en ese proceso de coagulación de la sangre. ¿Sí? Bien. Fíjense, no los tienen que saber de memoria ni nada por el estilo, pero fíjense todos los factores de la coagulación que existen. ¿Sí? El 1, están nombrados por números romanos, les dije, 1, 2, 3, 4, 6, hasta el 13, les nombra acá. Tienen a su vez un nombre. El fibrinógeno sería el factor 1, la protrombina sería el factor 2, los iones calcio serían el factor 4, el factor tisular es el factor número 3. Después un factor muy conocido que es el factor 8, el C, que se conoce como factor antihemofílico, y el factor 8R, factor de von Willebrand, causan, cuando están ausentes por alguna patología genética, causan enfermedades que se conocen como hemofilia, ¿no? O enfermedad de von Willebrand. Entonces es importante que estos factores estén para que la hemostasia se dé de manera correcta. Y bueno, varios factores más. ¿Sí? Bien. Factor 10, fíjense, que era el que yo les decía recién, que compartían las dos vías, la vía intrínseca y extrínseca. Cuando dan lugar a la formación del factor 10 activado, ese factor 10, junto con otros elementos, lo que va a hacer es, como dice acá, responsable de la hidrólisis de la protrombina en trombina. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, un repaso entonces, cascada de la coagulación a través de la vía intrínseca y extrínseca. Lo que iba a dejar como producto es esto, el complejo activador de la protrombina. ¿Qué va a hacer este complejo? Va a agarrar a la protrombina, que es un factor 2, es una proteína que circula en la sangre de manera inactiva, la va a agarrar, la va a romper y va a formar trombina. ¿Sí? Esa ruptura de protrombina en trombina, esa formación de esta enzima, tiene que suceder en presencia de iones calcio. ¿Sí? Con muchas de las reacciones que vamos a ver durante la coagulación, la gran mayoría, tienen que suceder en presencia de iones calcio. ¿Sí? Porque eso va a acelerar el proceso de la coagulación y va a hacer que cada fase ocurra de manera más rápida y eficiente. ¿Sí? Sin iones calcio la coagulación se va a retrasar y que tal vez no se termine de producir. Bien, entonces, teníamos que de protrombina se forma la trombina. La trombina lo que va a estar haciendo es formar esa malla de fibrina. ¿Cómo lo hace? Bueno, agarra el fibrinógeno y lo rompe formando la fibrina. Este es uno de los factores, el factor 1, como veían recién, que es una proteína plasmática que circula, al igual que la protrombina, pero circulan libremente en el plasma sin activarse. Cuando al fibrinógeno lo agarra la trombina, que es esta enzima que está activada, lo rompe y forma la fibrina. La fibrina, como vamos a ver, se va a entrelazar con muchas fibras de fibrina, va a polimerizarse y va a formar esa malla que va a mantener adherido el trombo al lugar de la lesión. ¿Bien? Entonces tenemos vamos a ver los pasos de la vía extrínseca y de la vía intrínseca, ¿sí? Que es esa cascada de la coagulación que yo les nombraba, que como fin último, yo les dije que era
generar ese complejo activador de la protrombina, que es lo que viene acá, ¿sí? Tanto la extrínseca como la intrínseca comparten esto, formar el complejo activador de la protrombina. ¿Cómo llegan a eso? Bueno, la vía extrínseca se va a activar ante un traumatismo tisular, o sea, un traumatismo de la pared del vaso sanguíneo. Se rompe el vaso sanguíneo, la pared, y empieza a liberar el factor tisular, o factor 3. ¿Sí? Ese factor 3 se libera a la sangre, y lo que hace es, primero va a activar a un factor, que es el factor 7, entonces pasa de factor 7 inactivo a factor 7 activo. El factor tisular junto con el factor 7 activo va a agarrar al factor 10, ¿sí? Que también está inactivo, y en presencia de calcio, recuerden los iones calcio, importante para todas las activaciones que se dan en la coagulación, factor tisular y factor 7 activo agarran al factor 10 y lo activan, factor 10 activado, y el factor 10 activado, recuerden que lo compartían ambas vías. Lo que va a hacer es, se va a juntar el factor 10 activado con el factor 5, el factor tisular, el calcio, ¿sí? Y fosfolípidos que se liberan de las plaquetas y del endotelio, y va a formar en conjunto el complejo activador de la protrombina, ¿sí? El factor 10 activado, el calcio, el factor 5 y fosfolípidos de las plaquetas y el factor tisular. Entre todos ellos forman el complejo activador de la protrombina, que ¿qué es lo que hacía? Agarraba la protrombina y la transformaba en trombina. Siempre fíjense la flechita, en presencia de calcio. Todo este complejo de activaciones, ¿sí? Que es difícil acordarse y se van a marear ahora cuando lo ven, es lo que se conoce como vía extrínseca, que se desencadena cuando se rompe la pared del vaso sanguíneo, ¿sí? Traumatismo tisular, y empieza a liberarse factor tisular a la sangre. Eso desencadena todas estas reacciones. ¿Sí? Bien, veamos qué pasa con la vía intrínseca, que también se va a estar dando de manera simultánea, un poquito más lenta que la extrínseca. La extrínseca se dice que es una vía que ocurre de manera explosiva y muy rápidamente. Esta es un poquito más lenta. ¿Y se activa cuándo? A ver si me deja la imagen. Cuando la sangre sufre un traumatismo, el tejido sanguíneo, o entra en contacto la sangre con el colágeno subendotelial. ¿Sí? Ese es el disparador de la vía. En el otro era, ¿se acuerdan? El traumatismo de la pared endotelial que liberaba factor tisular. Bien. Entonces, en este caso es cuando la sangre, ¿sí?, que circula por el vaso sanguíneo, entra en contacto con el colágeno. ¿Se acuerdan que era lo que activaba también las plaquetas? Bueno. Cuando la sangre que circula por el vaso sanguíneo entra en contacto con el colágeno subendotelial, porque está roto el vaso, se va a estar activando el factor 12, factor 12 activado, que lo que va a hacer es ir y activar al factor 11 activado, que lo que va a hacer es ir y activar al factor 9, en presencia de calcio, en este caso, ¿sí? Estas reacciones suceden en presencia de calcio, factor 9 activado, y el factor 9, junto con el factor 8, ¿se acuerdan ese factor antihemofílico que les nombraba recién? Factor 9 junto con factor 8 van a ir a activar, y en presencia de calcio, al factor 10, que es el que comparte igual con la vía extrínseca. Una vez que tenemos el factor 10 activado, ¿sí?, lo que va a estar haciendo es, junto con el factor 5, el calcio y los fosfolípidos que liberan las plaquetas y el endotelio, ¿sí?, en conjunto van a formar este complejo activador de la protrombina, que lo que va a estar haciendo es agarrar a la protrombina, ¿sí?, y transformarla en trombina. Como siempre, esto sucede en presencia de calcio y de fosfolípidos liberados por las plaquetas, ¿sí? Bien. Toda esta secuencia de activación es la vía intrínseca del sistema de la coagulación, ¿sí? Bien, hasta ahora lo que vimos fue la primera fase
del sistema de la coagulación, sistema plasmático de la coagulación, que era la formación del complejo activador de protrombina, y la segunda fase era la conversión de protrombina en trombina. Eso es lo que vemos hasta ahora, ¿sí? Bien, acá vemos en este gráfico las dos vías juntas, la intrínseca por un lado y la extrínseca por el otro. ¿Qué tienen que saber de estas dos vías? Tal vez no todos los pasos, ¿sí? Porque es difícil de acordarse, pero sí saber que las dos se activan por mecanismos distintos. La intrínseca, que es la que vimos recién, se activa cuando la sangre que circula entra en contacto con el colágeno subendotelial porque está rota la pared del vaso, ¿sí? Eso es el disparador de esta vía. El disparador de la vía extrínseca es el factor tisular que va a estar liberando la pared del vaso rota, ¿sí? El factor tisular es el factor 3 de los factores de la coagulación, ¿sí? Al romperse la pared del vaso, se va a estar liberando ese factor, ¿sí? Y va a disparar la vía extrínseca. Se suceden todos los pasos, como ven acá, ¿sí? Tic, 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 y llegan al paso común, que era la formación del factor 10 activo, ¿sí? Tanto la intrínseca como la extrínseca llegan a formar el factor 10 activo, que, como dijimos, junto con el calcio, el factor 5 y los fosfolípidos que liberaban las plaquetas, formaba el complejo activador de protrombina. ¿Qué hacía? Agarraba la protrombina y la transformaba en trombina. Esta trombina, que es lo que eh, va a empezar a formar esa malla de fibrina, lo que hace es agarrar al fibrinógeno, ¿sí? Que era uno de los factores de la coagulación, una proteína plasmática, que circula libremente, la va a agarrar y va a transformarlo en fibrina. Esa fibrina que forma la enzima trombina, junto con el factor 13 activo y el calcio, lo que va a empezar es a formar como puentes, se van a entrecruzar las diferentes proteínas de fibrina, ¿m? Y van a formar una malla, un entrecruzamiento, ¿sí? Como si vean, no sé, una cosa así, fibras por todos lados, que lo que hacen es adherir ese trombo, ese tapón plaquetario al lugar de la lesión, ¿sí? Bien, ahora lo vamos a ver bien en un video y les va a cerrar, yo creo, el tema. ¿Ok? Entonces tenemos primera fase, ¿se acuerdan? Teníamos que en la primera fase de la coagulación lo que era necesario era activar la protrombina, ¿sí? Generar el complejo activador de protrombina para que convierta la protrombina en trombina, ¿sí? Entonces lo primero, que era lo que sucedía a través de la vía intrínseca y extrínseca, era formar el complejo activador de protrombina. Segundo paso del sistema de la coagulación era convertir protrombina en trombina. Y tercer paso era formar la fibrina. Romper el fibrinógeno y formar los monómeros de fibrina. Esos monómeros de fibrina, que son una proteína, va a polimerizar, ¿sí? Siempre en presencia de calcio, y va a formar fibras de fibrina, proteínas mucho más largas, que lo que van a hacer es se van a empezar a entrecruzar entre ellas, ¿sí? A través de un factor que va a estar activando la trombina también, que es el factor 13 y el calcio. Y lo que va a hacer es entrecruzarse entre ellas y formar esa malla de fibrinas que va a adherir de manera mucho más firme el coágulo sanguíneo. ¿Bien? Esto está en el Guyton. Este dibujito es del Guyton, ¿sí? Para que lo vean ahí y le cierre un poquito más. Son un montón de pasos, ahora probablemente no entiendan mucho, pero no se preocupen que no es un tema difícil el sistema de la coagulación. Se entiende, lo difícil es tal vez recordar todos los pasos y secuencias que se van sucediendo, pero no es un tema complicado de entender. Vamos a ver ahora con unos videos, a ver si les termina de cerrar. En este dibujito lo que vemos es, bueno, se rompe la pared del vaso, ¿sí? ¿Qué empieza a pasar?
las plaquetas que venían circulando se empiezan a adherir, entran en contacto con la zona lesionada, como dice acá, y se empiezan a adherir. Se adhieren al sector. ¿A través de qué se adherían? Bueno, del colágeno que estaba expuesto, el colágeno subendotelial que estaba expuesto en este lugar de la lesión, ¿sí? Con él se pegaban. Hay un intermediario que yo no nombré, que es el factor de von Willebrand, que es el que falta en una enfermedad genética, que lo que hace es, permite la unión entre el colágeno, ¿sí? Las fibras de colágeno y las plaquetas, al lugar de la lesión. Permite la fase de adhesión plaquetaria, ¿sí? Al lugar de la lesión. Este factor, que es el factor 8, factor de von Willebrand, lo que hace es, permite la unión de las plaquetas con el colágeno, ¿sí? Permite la adhesión de las plaquetas al lugar de la lesión. ¿Bien? Una vez que las plaquetas estaban adheridas a ese lugar, se activaban, ¿se acuerdan? Se activan, cambian de forma, se hinchan y empiezan a liberar factores agregantes plaquetarios. ¿Como cuáles eran? Bueno, el calcio, el ADP, la serotonina, el tromboxano 2. ¿Y qué hacen? Bueno, que todas las plaquetas que venían circulando vengan al sitio de la lesión y se adhieran a las demás plaquetas. Entonces, eso es lo que se conoce como agregación plaquetaria. Fíjense que todas estas plaquetas están activas en ese lugar y adheridas entre sí, formando lo que conocíamos como tapón plaquetario. De esta manera ya el lugar de la lesión estaría ya medianamente cerrado. Lo que pasa es que esto es una reparación laxa, que se puede romper fácilmente o liberarse. No está del todo completo el mecanismo de hemostasia. ¿Qué se necesita? Que se active el sistema plasmático de la coagulación. ¿Que cómo se activaba? Bueno, se acuerdan que tenía dos vías, que era la intrínseca y la extrínseca, que lo que hacían es generar ese complejo activador de protrombina. Ese complejo lo que hacía era romper protrombina y formar trombina, y la trombina lo que hacía era romper fibrinógeno, formar fibrina y formar esa malla de fibras de fibrina que lo que hacía era fijar el trombo al lugar de la lesión. ¿Sí? Y esos son un poquito los pasos que se van sucediendo para reparar ese sitio dañado. Bien, ya no queda mucho, así que para que no se aburran más, vamos con los últimos temas. Importancia del calcio y la vitamina K en la coagulación. Bueno, como vieron, el calcio es un ion que circula libremente en el plasma y a su vez está dentro de las plaquetas. Este ion calcio, ¿por qué es importante? Bueno, porque muchas de esas reacciones que vieron en la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación, lo que van a hacer es acelerar los pasos de activaciones de los distintos factores. Sin el calcio, esas dos vías se van a lentificar demasiado y lo que va a hacer es dificultar la formación del complejo activador de protrombina, la formación de trombina y la formación de esa malla de fibrina. Por lo tanto, lo que va a estar pasando es que la coagulación se va a ver retrasada o no va a suceder, ¿sí? Entonces, por eso la importancia del calcio. Va a estar acelerando las reacciones. Sin calcio, la coagulación difícilmente se pueda dar. Por eso, cuando a uno, por ejemplo, le sacan sangre, en los tubitos de ensayo en los cuales colocan la sangre, lo que tienen que hacer es incluir, para que la sangre no se coagule y permanezca líquida, necesitan incluir un anticoagulante. ¿Qué utilizan? Generalmente utilizan sustancias que lo que hacen es agarrar al calcio para que no pueda actuar en las vías de la coagulación, ¿sí? Eso se llaman quelantes de calcio o oxalatos de calcio. Lo que hacen básicamente es sacan al calcio del lugar para que no pueda actuar en las vías de la coagulación. Eso se hace de manera inmediata, ¿sí? Entonces de esa forma la sangre no se coagula. En la sangre, cuando se rompe la pared de un vaso, sí lo necesitamos obviamente para que acelere las vías intrínseca y extrínseca de la coagulación. Y la vitamina K, que es otro factor importante en la coagulación, que sin él
la coagulación no se va a dar de manera correcta, primero hay que decir que la vitamina K es producida por la flora intestinal, esa flora de bacterias que está en los intestinos, que convive con nosotros y que genera muchos factores que son necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Bueno, entre ellos es la vitamina K, que la producen esta flora intestinal, y lo que va a hacer es ir a actuar al hígado, ¿sí? Y como dice acá, va a ser necesaria para la síntesis de los factores 2, 7, 9, 10, proteína C y S en el hígado. Recuerden que todos los factores de la coagulación, toda esta lista que está acá, son producidos en el hígado. Son todas los factores de la coagulación, proteínas plasmáticas que circulan libremente por la sangre de manera inactiva. Se activan cuando se sucede toda esta cascada de la coagulación. Entonces, para que el hígado pueda producir esos factores de la coagulación, necesita de disponer de vitamina K. La vitamina K, como dije, la produce la flora intestinal y va a actuar al hígado para ayudar a la síntesis de estos factores que les nombro acá. ¿Sí? ¿Qué les puse acá? Fármacos anticoagulantes orales. Muchos de los fármacos que se dan a las personas que necesitan inhibir un poco esa coagulación de la sangre porque tienden a formar coágulos sanguíneos peligrosos, ¿sí? Y que les puede hacer correr riesgo de la vida, se les dan fármacos anticoagulantes de manera oral, como la heparina, por ejemplo, que la forma de actuar que tienen estos anticoagulantes es inhibiendo a la vitamina K, ¿sí? La inhiben, y como ustedes saben, porque se los expliqué recién, la vitamina K es necesaria para formar los factores de la coagulación, ¿sí? En el hígado. Si los factores de la coagulación no se producen, no se va a poder producir la coagulación sanguínea. Entonces, ¿qué es el fin que se busca con estos fármacos? Que no se produzca la coagulación, la formación de coágulos sanguíneos, ¿sí? Principalmente esto se les da, por ejemplo, a personas que están inmovilizadas en cama por algún problema, y el hecho de no moverse hace que se forme, la sangre se estanque y se empieza a coagular. Para que no se coagule y pueda circular sin problemas, se les dan anticoagulantes. Bien, entonces ya hablamos un poco del proceso de coagulación de la sangre, y ahora el último paso de todos, que era el que yo les había nombrado, era la fibrinólisis, que es básicamente la ruptura de ese coágulo sanguíneo. Una vez que la pared se detuvo, la hemorragia, se reparó la pared sanguínea, la pared del vaso, necesitamos romper ese coágulo sanguíneo y que la pared del vaso vuelva a estar lisa. Para eso va a ocurrir este fenómeno que es la fibrinólisis, que lo que hace es activar al plasminógeno, que es otra proteína plasmática que circula libremente pero de manera inactiva. Una vez que se activa en el lugar ahí donde está el coágulo, cuando se activa, se transforma en plasmina. La plasmina es una enzima que lo que va a hacer es, acá enzima proteolítica, va a digerir las fibras de fibrina, fibrinógeno y factores de la coagulación que se encontraban en ese coágulo, ¿sí? Básicamente la plasmina va a generar esta fibrinólisis, que es la ruptura del coágulo. Lo disuelve. Y de esa forma la pared del vaso sanguíneo vuelve a tener su lisura normal que es necesaria para que el tejido sanguíneo, la sangre, circule sin problemas. ¿Bien? Bueno, acá este cuadrito lo vamos a pasar, es un poco un resumen, está en inglés, pero más o menos se entiende, y si no pueden googlear alguna palabra que no se entienda, pero expone un poquito más o menos los pasos que fuimos viendo. Lo vamos a ver igualmente en unos videitos de manera más didáctica, que resumen un poco todo lo que vimos. Y ya con esto vamos, no se preocupen que vamos terminando. Bien, vamos a ver lo primero. Vamos a ponerle mudo, así no nos molesta. Bueno, activación plaquetaria, ¿cómo era? ¿Qué pasaba en la activación plaquetaria? Ese es el lugar, fíjense, vamos a pararlo al video. Este es el lugar donde la pared del vaso sanguíneo está rota,
la pared endotelial, ¿sí? Y fíjense, esto que se expone acá es la matriz subendotelial, lo que está por debajo del endotelio, y son las fibras colágenas. Las fibras colágenas, recuerden que lo que van a estar haciendo es activar las vías, una de las vías de la coagulación, la vía intrínseca, ¿sí? Y a su vez va a hacer que cuando entran en contacto con las plaquetas se adhieran las plaquetas. Entonces vamos a ver cómo pasa eso. Fíjense. Ay, esperen que vuelvo para atrás. Me tengo que acordar de pararlo acá. Entonces, teníamos, ahí está la ruptura del vaso, con la exposición del colágeno subendotelial. Ahí fíjense que los glóbulos rojos se van escapando por el lugar. Y esto que vemos acá es una de las plaquetas. ¿Qué tenía que hacer la plaqueta? Adherirse al colágeno expuesto y empezar a formar el tapón plaquetario. ¿Sí? Fíjense que les va a mostrar un poquito eso. ¿Cómo eran esas uniones que se formaban entre, que permitían que las plaquetas se adhieran al lugar de la lesión? Bueno, entre las fibras colágenas, les dije, y esto, que es el factor S de von Willebrand, que es uno de los factores de la coagulación que permite la adhesión de las plaquetas a ese sitio de la lesión. ¿Sí? Vamos a seguir viendo entonces el video. Ahí les muestra el factor. Y fíjense, plaqueta. Está la plaqueta con su lugar de unión, el factor y la fibra de colágeno por debajo. ¿Qué pasaba una vez que se unía la plaqueta? Yo les dije que una vez que se adhería al sitio se activaba. Cuando se activa, cambia su forma, su estructura. De ser discoide, se empieza a hinchar y empieza a emitir estos que son pseudópodos de la plaqueta, ¿sí? Fíjense, cambia de forma. Ahí viene otra, se pega al lugar de lesión. Ahí está mostrando que cuando se activa libera su producto, sus gránulos, alfa y densos, que contenían, ahora se los voy a mostrar. Aquí. Bien, como se van adhiriendo todas las plaquetas al lugar de lesión, y esto que va mostrando acá es van liberando los gránulos que contenían las plaquetas, ¿sí? El calcio, el ADP, el tromboxano, que ¿qué hacían? Era básicamente llamar a más plaquetas al lugar y posibilitar la unión entre las plaquetas, ¿sí? La agregación plaquetaria. ¿Ven? Cómo se van uniendo al lugar de la lesión y una vez que se unen cambian de forma y se activan. Cuando se activan empiezan a liberar estos productos que facilitan la agregación entre plaquetas, que es lo que les muestra ahí. La agregación es la unión entre las plaquetas. Y fíjense que de a poquito el lugar de la lesión se va cerrando. Básicamente se formó el tapón plaquetario. Pero, ¿qué falta acá en todo esto? Fíjense cómo cada vez llegan más y más y más y más y más hasta tapar el lugar de la lesión. ¿Qué es lo que falta acá? Es que se active el sistema de la coagulación de la sangre. La formación de esa malla de fibrina. Que eso lo vamos a ver acá. Cascada de la coagulación, ¿sí? Ya se formó el tapón plaquetario, ¿sí? Ya pasó lo del espasmo vascular, que eran las primeras fases de la coagulación. Y ahora vamos a ver qué empieza a pasar con esto de la cascada de la coagulación. Les voy a empezar a mostrar cómo los factores que estaban circulando, fíjense que es TF. TF es el factor tisular, que era uno de los factores que se liberaba cuando se rompía la pared del vaso. Fíjense que acá lo que les muestra es que la pared del vaso está rota, ¿sí? Y empieza a liberar este factor tisular, que lo que hacía era desencadenar, si ustedes se acuerdan, la vía extrínseca de la coagulación, ¿sí? Activaba la vía extrínseca. Entonces tenemos al factor tisular, que va a activar el factor 7, ahí vemos el factor 7, que va a activar el factor 10,
¿sí? Factor 10 activado. Ahora acá les muestra, voy un poquito para atrás. Acá le está mostrando la vía extrínseca, que se iniciaba con el factor tisular y lo que generaba era, a ver si puedo volver. La vía final común de la vía extrínseca era formar el factor 10 activado, ¿sí? Una vez que se formaba el factor 10 activado, podía empezar a, junto con otros factores, a convertir la protrombina en trombina. Y eso es lo que comparte con la vía intrínseca, que es lo que les muestra ahora de manera continua. La vía intrínseca se iniciaba con el contacto de la sangre con el colágeno subendotelial. Acá tenemos el primero de los factores que actuaba, era el factor 12, que se activaba por ese contacto de la sangre con el colágeno. El factor 12 activa. Vamos, vuelvo para atrás. Vamos de nuevo. Vamos por acá. Un poquito más atrás. Ahí está. Tenemos el factor 12 que se activa. El factor 12 activaba el factor 11. El factor 11 el factor 9. Y el factor 9, junto con el factor 8, iba a permitir la activación del factor 10, que era el que nos importaba. Una vez que teníamos el factor 10 activado, que es el que comparten las dos vías, tanto la extrínseca como la intrínseca, se va a unir el factor 10 al 5, y junto con el calcio y los fosfolípidos, van a agarrar a la protrombina y que van a formar trombina. ¿Sí? Fíjense que rompe esa partecita que les muestra ahí de pro, y forma la trombina. La protrombina es una proteína, como dijimos, que circula por el plasma, pero para estar activa necesita perder esta parte que es la parte protrombina. Otra vez lo perdí. Bueno, igual ya ahí termina el video. Entonces, fíjense a ver si les muestra qué hace la trombina una vez que se activa. Mucha trombina activada. Lo que va a ir a hacer en el lugar donde está formando el tapón plaquetario es formar esa malla de fibrina que hablábamos recién. Fíjense, estas que están acá son las moléculas de las proteínas de fibrinógeno. ¿Qué hacía? Las rompía una partecita, ¿sí? Rompe una parte y empieza a formar las proteínas de fibrina, los monómeros de fibrina, que se polimerizan. Polimerizar una proteína es cuando distintos monómeros se unen, ¿sí? Distintas moléculas de fibrina se unen entre sí y forman estos filamentos largos. Esos filamentos largos se empiezan a entrecruzar con todo el tapón plaquetario y los glóbulos rojos y demás, ¿sí? Y lo que hacen es formar ese coágulo sanguíneo que adhiere de forma más firme a la pared lesionada del vaso. Bien, bueno, con eso más o menos terminamos todo lo que es el tema de hemostasia. Solamente nos quedan algunos temitas que incluí al final de la clase, que son unas pruebas de laboratorio que se suelen pedir cuando uno hace un análisis de sangre, y principalmente si quiere evaluar el sistema de la coagulación, porque tal vez alguno está teniendo algún problema con la coagulación sanguínea. Bueno, le van a pedir estas pruebas. Primero, le van a hacer un recuento de plaquetas, a ver cuántas plaquetas tienen por milímetro cúbico, que era ese valor normal que yo les comenté recién, que eran 350.000 y 450.000 plaquetas por milímetro cúbico. Si por alguna de las causas ustedes tienen un menor número de plaquetas, bueno, obviamente va a estar afectando la coagulación, más que nada la formación de ese tapón plaquetario, ¿sí? Y se habla de trombocitopenia. Trombocitos son las plaquetas, un sinónimo. Cuando las plaquetas disminuyen por un valor por debajo de 50.000 por milímetro cúbico, se habla de que hay un estado de trombocitopenia, hay muy pocas plaquetas en sangre, ¿sí?
Entonces, bueno, eso es uno de los datos que puede arrojar el laboratorio, la cantidad de plaquetas, si es normal o no. Otro es determinar los factores de la coagulación, si están en una concentración normal o no. ¿Bien? Después, otra prueba que se suele utilizar, ¿sí?, es el tiempo de hemorragia o de sangría, que lo que se hace es se hace un cortecito chiquitito en la punta del dedo o en el lóbulo de la oreja y se ve a ver cuánto tiempo tarda en parar esa hemorragia. ¿Cuánto tiempo tarda básicamente en activarse todo el sistema de coagulación que vimos? O si está funcionando bien el sistema de hemostasia. Lo normal es que tarde entre 1 a 6 minutos en parar de sangrar. ¿Sí? Entonces ya tenemos estas tres pruebas, y después hay dos muy específicas, que son el tiempo de protrombina, o de quick, y tiempo de tromboplastina parcial activada, o KPT, que son dos pruebas específicas que se suelen pedir para medir. La de Quick, el tiempo de Quick, mide los defectos en la vía extrínseca, si está fallando alguno de estos factores, si está faltando o algo. Y bueno, el valor normal es en promedio 12 segundos. ¿Sí? Otra prueba específica que se suele pedir es esta, la KPT, que mide los defectos de la vía intrínseca, o sea, mide los defectos en estos factores. Y el valor normal es entre 27 a 40 segundos. Esto es a título informativo, chicos, no es necesario que estudien esto, pero para que sepan que, bueno, que todo lo que vimos antes se evalúa en los análisis de laboratorio, y algunas personas requieren ver qué pasa con todo esto, por si están sufriendo alguna enfermedad de la hemostasia, ¿no? La más conocida de las enfermedades que afectan la sangre y genera hemorragias que no logran pararse, eso es la hemofilia. ¿Sí? La hemofilia es una enfermedad genética recesiva que impide una correcta coagulación de la sangre. ¿Sí? O sea, al no poder coagularse la sangre, cuando se lastima un vaso, se generan hemorragias en todo el cuerpo. ¿Sí? A veces son leves, pero esta patología lo que tiene es eso, que no se puede coagular normalmente la sangre, tiene algunos errores en la coagulación, ¿sí?, que es producto de una alteración genética. Está relacionada al cromosoma X, por lo tanto, los que más se ven afectados, como este es un cromosoma sexual, son los hombres. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, ¿sí? En el caso de que uno esté afectado, probablemente el otro ayude a que la enfermedad no se exprese, pero el hombre tiene un solo cromosoma X, por lo tanto se suele expresar siempre. Entonces tenemos distintos tipos de hemofilia. La A, que es la más común de todas, se produce por el déficit del factor 8, que es uno de los que nombré hoy, factor antihemofílico se llama. Cuando ese factor no está, se produce la hemofilia, el tipo A. En otros casos, que son menos comunes, creo que este es un 85% de los casos de hemofilia en la B, es provocada por un déficit en el factor 9, y la C, que es la menos común de todas, un déficit en el factor 11. ¿Sí? Es muy rara. Entonces fíjense que lo que pasa básicamente en la hemofilia, la fisiopatología, hay una alteración genética que hace que no se produzca el factor 8, en este caso. ¿Sí? Y eso ya altera las vías de la coagulación, y por lo tanto no se forma el coágulo sanguíneo y se producen estas hemorragias. Es, como decía, a título informativo. Lo último que les quería dar es la importancia de las aspirinas. Un medicamento que conocidos por todos, aspirinas o aspirineta, que es, el compuesto básicamente es ácido acetil salicílico, se llama. ¿Por qué se les da, generalmente se le da a las personas grandes, o era una recomendación, no sé ahora, pero creo que lo sigue siendo? Los médicos indicaban la toma de aspirinas diarias, una aspirina diaria, en población de riesgo. ¿De riesgo de qué? Como la aspirina es un antiagregante plaquetario, lo que produce es que las plaquetas no se puedan pegar entre sí,
y no puedan formar el tapón plaquetario necesario para parar esa hemorragia, ¿sí? Para formar el coágulo. Entonces, en esta persona no es que se producen hemorragias, ¿sí? Sino lo que queremos es que no se formen los famosos trombos sanguíneos o coágulos sanguíneos. ¿Por qué? Porque son personas que tienen riesgo de infartos coronarios o de ACV, ¿sí? De accidentes cerebrovasculares, como dice acá. No queremos que se formen estos trombos que puedan tapar arterias del corazón o del cerebro, ¿sí? Porque son personas que por enfermedades de base que tienen, generan trombos en la sangre y corren riesgo de tener un infarto o un ACV. Entonces, se les da esta medicación para que no se formen estos trombos, ¿sí? Básicamente que no se genere agregación plaquetaria, ¿sí? Y se da de manera preventiva esto. Bueno, acá está lo que hace: bloquea la enzima ciclooxigenasa, la COX, disminuyendo la producción plaquetaria de tromboxano 2. Recuerden que este era uno de los productos que tenían las plaquetas dentro, que cuando la plaqueta se activaba liberaba el tromboxano 2 y permitía que más plaquetas se adhieran a ese lugar y se activen, ¿sí? Y se forme ese trombo o tapón plaquetario. Entonces, lo que impide o bloquea es eso, la formación de todo eso. Bueno, con esto concluimos la clase. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Como les decía, no es un tema difícil, pero cuando uno les habla de la vía de la coagulación, dice, uy, ¿qué es eso? Tantos factores, tantos números, es un lío. Pero si lo leen de manera detenida en el libro y complementan con la clase y ven los videos, tal vez lo entienden un poquito mejor. Pero es una clase corta y no van a tener, yo creo, dificultad para entenderla. Bien, bueno, los abandono, los dejo que vayan a estudiar y cualquier duda nos escriben en el campus a mí o a Sabri, para poder ayudarles, ¿sí? Bueno, hasta la próxima.